Buenas tardes, estamos con Julieta Marchán y Nicolás Sagredo en este ciclo que iniciamos en junio de 2020 en una modalidad virtual por la imposibilidad de hacer actividades de forma presencial. Este proyecto se llama Capacitaciones Colectivas para el Desarrollo de la Industria del Libro con Perspectiva de Género, Nosotras También, que es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del MINCAP, convocatoria 2020. Este proyecto pretende desarrollar capacitaciones colectivas para el desarrollo de la industria de género, por lo que es un hito en el ámbito de la industria editorial chilena para promover la bibliodiversidad y las competencias necesarias para potenciar las diversas áreas de trabajo, siendo mujeres, disidencias sexuales y feministas, la mayoría de quienes desarrollan estas charlas y mediaciones en torno a la industria del libro, asimismo su público objetivo. Hola Julieta, hola Nicolás. Hola Gladys. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy día vamos a hablar de un proyecto editorial chileno, Cuadro de Tiza, que realiza desde hace ya 10 años un formato muy particular que es el de la plaqueta. Yo voy a hacer una breve introducción respecto a las implicancias de la plaqueta en Latinoamérica y ciertas definiciones que se crean a partir de este formato. Y posteriormente Julieta y Nicolás nos van a ir hablando de su trabajo. Entonces voy a iniciar con eso. Actualmente las plaquettes son definidas como publicaciones de tamaño pequeño que tienen por objetivo difundir obras, fundamentalmente literarias, de corta extensión, tales como poemas, cuentos, ensayos o traducciones. Su nombre encuentra origen en los poetas simbolistas franceses del siglo XIX, quienes editaban sus textos en papeles, plaquettes, los cuales circulaban entre amigos y compartían en veladas y tertulias. Desde entonces siguen siendo una solución alternativa a las ediciones institucionalizadas, destacándose en el ámbito literario por su persistencia, creatividad y búsquedas de opciones prácticas, sostenibles, reales y confiables desde la gráfica. Aunque publicaciones similares han existido desde siempre en distintas culturas occidentales, las plaquettes fueron una explosión en Latinoamérica, donde cuentan con un público aficionado más o menos amplio. En Cuba logran relevancia a partir de la crisis editorial de los 90, aunque en provincias como Matanzas su uso había sido frecuente ante la dificultad de editar el patrimonio local. En Cárdenas, donde el periodismo es una presencia viva dentro de la historia local, las plaquettes han existido de una u otra forma desde que se autorizara la publicación de un periódico propio. Pionero en estas lides pudiera considerarse las publicaciones realizadas por mujeres bajo la égida de Gertrudis Gómez de Avellaneda en los años en que la poeta se radicara en Cuba en 1860. También hay definiciones de plaquettes que tienen que ver con cuestiones más institucionalizadas. Por ejemplo, la Gran Enciclopedia Espasa de Salvat dice: coinciden en informar lo correspondiente al libro. Con arreglo a la ley del 12 de mayo de 1960, el número de páginas de un libro ha de ser 49 o más, excluidas las cubiertas. El diccionario de la Real Academia Española es coincidente en la acepción principal del término libro, conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen. También Martínez de Sousa, en el folleto de su diccionario de tipografía del libro del año 1992, dice: se entiende por folleto toda publicación unitaria que, sin ser parte integrante de un libro, consta de más de 4 páginas y de menos de 50. Y finalmente, Wikipedia indica: plaquette es una publicación de tamaño pequeño que se usa principalmente para difundir obras literarias de corta extensión. Esta palabra es un galicismo adquirido a partir de su uso
por poetas franceses del siglo XIX, quienes daban a conocer sus nuevos trabajos a través de estos pequeños folletos. Entonces, con estas múltiples definiciones de plaquette, yo quisiera iniciar la conversación y, desde su perspectiva, saber cuál es la definición de plaquette de este cuadro de tiza. Ya, voy a responder yo y también encuentro, hoy día pensaba, ¿no? Como en relación a las preguntas que nos mandaste, que está bonito, nosotros con Nico, creo que es primera vez que hablamos en público como juntos, ¿no? Y es bonito el cruce que se arma en relación a lo que yo puedo pensar desde el formato plaquette y probablemente lo que el Nico puede pensar desde el formato del zine, porque en el fondo hay siempre una discusión de por qué plaquette, de por qué la palabra francesa, el zine tiene una historia más con la fotocopia, una emergencia como a partir de la creación de la fotocopia en Estados Unidos, una relación más primero con la ciencia ficción, después con el punk, con la música, con las artes visuales, y la plaquette, como bien decías tú, Gladys, tiene un origen que es literario, o sea, que eso es lo interesante, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros como cuadro de tiza. Después de la creación de la imprenta y cuando es posible una micromasificación de publicaciones, se empiezan a hacer estas publicaciones que tienen en general un solo pliego que se doblan distintos tamaños para llegar a una cantidad de páginas determinada y que funciona en Europa como una manera de comunicar espacios a través de publicaciones sobre religión, sobre política, sobre literatura, cuentos infantiles, etcétera. Y en el siglo XIX, como bien decía tú, Gladys, los franceses agarran este formato y lo denominan plaquette para una función específicamente literaria, para una función específicamente de difusión literaria. Entonces es muy bonito pensar cómo el formato plaquette nace a partir de ese impulso que es poético, en el fondo. Independiente del tipo de impresión, que en nuestro caso es offset, en un principio fue digital y después pasamos a offset, y la relación entre el zine y la fotocopia en sus orígenes, nosotros más allá de esa discusión pensamos en el origen de la plaquette como un asunto como meramente literario o puramente literario. Entonces, desde ahí, como nos plantamos desde esa definición, ¿no? Como poetas franceses del siglo XIX que piensan en este formato como una manera de difusión. Siempre el folleto, el chatbook en Inglaterra, el zine en Estados Unidos, la plaquette en Francia, siempre tuvieron que ver con un formato alternativo, barato, para un público que no tenía acceso al libro, o bien para contenidos que no tenían acceso al libro, y en esa medida ese es como nuestro espíritu original, ¿no? Como pensar algo que esté originado desde la literatura, pero que sea una alternativa al libro en términos económicos, como un formato alternativo, y desde ahí una disposición política, ¿no? Ese fue el espíritu original, independiente de que no supiéramos en ese momento cuál era la historia de la plaquette o cuál era la historia del zine, porque fue una decisión bastante, digamos, intuitiva, pero siempre hubo como una relación política con el formato, ¿no? Es como pensando como en el origen de Cuadro de Tiza y en lo que hemos tratado de sostener hasta el día de hoy. Claro. Y Nicolás, desde la perspectiva gráfica y la plasticidad que permite el formato de la plaquette, ¿cómo es el trabajo que tú realizas con un cuadro de tiza? ¿Y desde cuándo comenzaste a trabajar con ello? Esto es como arqueología, pensar ya. A mí me pasó que con cuadro de tiza yo lo conocí en una feria del libro, ¿no? Y me impresionó el abundante catálogo y que fuese a 1.000 pesos. Creo que eso para mí fue súper importante, sentir que era un proyecto que vivía realmente como en el hecho de la cultura, ¿no? Como cuando algo puede estar accesible a muchas personas y no tiene una barrera tan limítrofe en lo mercantil, siento que se expande. Y eso me llamó mucho la atención, al punto que nos conocimos. Yo le planteé esta admiración al proyecto cuando conocí a Julieta, cuando nos tocó trabajar juntos en un momento, y eso derivó en que hicimos un taller de especialización editorial que Cuadro Tiza necesitaba en ese momento, en función de lo que estaba haciendo Julieta, Nico,
Víctor y Felipe en ese momento también. Estamos hablando del año 2015, ¿cierto, Julieta? Ese es como el año en que empezamos a colaborar. Y ellos ya venían con 5 años de trabajo. Yo era un admirador secreto, así, simplemente era eso y me encantaba, me encantaba. Me encantaba poder seguirle un poco la pista. Me encanta esa posibilidad que hay de los proyectos impresos, de que van dejando un rastro, una continuidad. Y hasta que nos conocimos, compartimos esa experiencia del taller que me solicitaron Cuadro de Tiza, como para poder verla. También fue un punto de quiebre para ellos también en cómo ver las potencias del formato. Y ahí nos conocimos y yo quedé tan encantado con el proyecto que igual propuse mantenerme como portadista. Y esa es mi tarea en Cuadro de Tiza, esa es como mi labor, de alguna forma, como hacer las portadas, graficar las portadas. Que en ese momento creamos un sistema de portadas y de diseño de interiores que después lo continúa Julieta. Ella es quien arma las portadas en base a un sistema gráfico que se definió en este taller, que duró un mes. Eso, no sé si respondo a la pregunta, pero... Sí, y en el caso de las portadas, ¿tú el trabajo lo realizas con collage o pides colaboraciones de otros artistas visuales y diseñadores gráficos? ¿Te enfrentas al texto o haces una interpretación libre de la portada? De todo lo que tú has dicho, todo ha ocurrido. Todo ha ocurrido. Esas han sido casi todas las variables de ejecución. Pero la que más se mantiene es que de parte de Cuadro de Tiza me llega una bajada conceptual de la obra y yo igual las trato de leer, trato de hacerlo. A veces no alcanzo por tiempo, pero la idea es poder como ir un poco más allá de lo que te arroja un título, por ejemplo. Y ahí Cuadro de Tiza me da un montón de libertad para básicamente hacer una interpretación visual de la obra y eso queda como portada en relación con la tipografía, nombre de título y nombre de autor o autora. Y las portadas yo las trabajo como con collage, esa es la técnica que empleo mayoritariamente. Collage análogo, sí, en la mayoría de las veces, y pensado en que se va a imprimir en una pura tinta, en este caso una tinta negra. Sí. Esas son las variantes. ¿Y cómo se diferencia este trabajo plástico en un cuadro de tiza con las plaquettes con también el proyecto que tú tienes que es Gran Negro? Yo creo que se diferencian en que yo igual trabajo como diseñador gráfico, entonces puedo como de alguna forma enfocar cierta estética en diversos proyectos. Bueno, eso es lo que yo creo que hago, y es la idea, es la intención. Eh, Porque me encanta igual relacionarme con la gráfica, entonces es algo que me mantiene en ese pulso del oficio. A mí me interesa mucho vincular la gráfica que hago con un contexto de pensamiento, de cultura, de crítica. Entonces, de alguna forma yo me estoy desarrollando en el ámbito editorial, tanto para editoriales como Cuadro de Tiza, como Alquimia, como Ginecosofía también, o la Comunidad de Historia Mapuche. Y aparte tengo el proyecto junto a mis amigos que es Gran Negro y que es otra estética porque hay otras personas involucradas. Como pasa en Cuadro de Tiza, la estética de Cuadro de Tiza tiene que ver también con que hay una cercanía en el diálogo, tanto con, en este caso con Julieta y con Nico, que es el otro editor también. Claro, sí. Hay una definición cercana a plaquette que es folleto, ¿no? Que pueden ser formatos similares y que es de María Moliner. Y que dentro de esta búsqueda de conocer la historia de la plaquette, cómo se inicia, me pareció muy interesante desde la perspectiva con la que trabaja en el catálogo editorial, ¿no? Que principalmente es feminista y abierta a un sinnúmero de géneros, poesía, ensayo, traducción, ensayos sobre escritores, que eso es muy particular dentro del ámbito editorial chileno y también latinoamericano, ¿no? Quizás en México, en Argentina se da mucho más fuerte eso, pero ustedes son un poco precursores en aquello. Y María Moliner, en el Diccionario de Uso del Español, indica folleto, tratado impreso de poca extensión.
Dice, sustantivo masculino que posee un sentido negativo de acuerdo con la RAE, escrito en que se denigra o infama a alguien o algo. Se me llamaba mucho la atención esa definición de folleto versus el catálogo feminista que ustedes tienen y esta otra tradición de la plaquette que es un cultismo, ¿no? Viene de una tradición del siglo XIX y es ligado fuertemente a lo político. Entonces, como haciendo una breve introducción al trabajo político que ustedes también desarrollan, por ejemplo, publicando autoras que no están dentro de un canon nacional, pero que son importantísimas, como Guadalupe Santa Cruz, por ejemplo. Ella, yo creo que se le debe una difusión de su obra y un premio nacional también, u otros galardones institucionales. Entonces, quiero adentrarme en aquello, en el trabajo político de la plaquette y cómo ustedes lo desarrollan, tanto desde el texto hasta la formación de los elementos gráficos. O sea, yo creo, pensando lo que decía el Nico, que nosotros enganchamos justamente por una relación política. O sea, yo trabajé con el Nico un par de años en otra editorial y lo veía, además de hacer tapas e interiores, que es muy bueno y es muy fino su ojo. En términos técnicos tiene una cosa muy privilegiada, ¿no? Pero también lo veía haciendo muchas otras cosas, cosas que tenía pegadas en la muralla. Yo le decía a Nico, tú podís como esto reproducirlo, venderlo en ferias, como tengo uno en mi casa, ¿cachai? Como un entusiasmo con el trabajo del Nico en general, del equipo en general y de mí en particular, porque estoy hablando yo acá, pero sé que los chiquillos también tienen ese entusiasmo. Y el Nico siempre ha tenido como una resistencia a eso, como no, pero ¿para qué? Si yo estoy aquí tranqui haciendo mis cosas y no sé qué. Y a mí me pasaba lo mismo, porque era como, pero tenéis que hacer libros y podéis ponerle un lomo, no sé qué. Decía, pero ¿por qué va a ponerle un lomo si estoy bien aquí, no? Como los dos teníamos una cosa así como, ¿por qué está, incluso entre nosotros, ¿no? Como, ¿por qué está pasando esta necesidad como tan mercantil y de una cosa tan grande, ¿no? Y en esa cosa pequeña o muy micro enganchamos, él enganchó con la editorial, nosotros enganchamos con su trabajo gráfico, que evidentemente es mucho más panqueta de lo que podría ser una tapa así como hiper limpia o hiper tipográfica, que no es el rollo del Nico. Y nosotros también teníamos una visión de la literatura de tratar de meternos, estoy hablando del 2010, en cierta tradición que nos parecía que estaba no suficientemente leída, ¿no? O sea, el 2010 Elvira Hernández quizás no estaba suficientemente leída como ahora, la Nadia Prado no estaba suficientemente leída, la misma Lupe, incluso la Soledad Fariña, ¿no? Que es una autora tan importante y que, por ejemplo, nunca ha sido nombrada para el tema del nacional. Ese tipo de estructuras fijas y sumamente patriarcales nos generaban como una relación de lectura muy al margen de la tradición, ¿no? Entonces partimos como con ese ímpetu en términos políticos de armar un catálogo que no replicara otros catálogos que existieran en esa época, y como estoy hablando del 2010, la editorial independiente era muy poca, y en general todo lo que nos llegaba venía de España, ¿no? Ahí también hay una relación política con la traducción, por ejemplo, tratar de sacar traducciones de gente chilena, tratar de sacar traducciones de gente que no estuviera hiper profesionalizada como traductores, sacar traducciones que fueran de escritores, que tuvieran una visión estética, más que literal, como todo ese tipo de cosas empezaron a aparecer. Y claro, partimos siendo un grupo de 3 mujeres y terminamos siendo yo y puros hombres, ¿no? Porque es Víctor, Nico y Nico Labarca, Víctor Ibarra y Nico Sagredo que hace las tapas, y sin embargo los 4 creo que tenemos una visión súper poco patriarcal en torno como a la literatura, a la gráfica, al formato, y eso, o sea, finalmente una visión política es lo que nos une como equipo, ¿no? Eso en términos de configuración de catálogo, y también, y en términos como de objeto, tratar de sostener el precio, ¿no? Que ha sido un enorme esfuerzo, como tratar de que siga costando 1.000 pesos después de 10 años, es una enorme dificultad. Se empieza a desvalorizar el objeto. Yo he escuchado gente que me dice como, pero véndelo un poco más caro, porque así la gente lo va a valorar más, ¿no? Porque en esta sociedad todo lo que vale más caro se valora más. Y nosotros resistir también a esa seducción del mercado, que es constante y que está siempre ahí como soplándote un poco en la oreja. Tratar de salir de ese espacio no es tan fácil porque es un lugar de resistencia, ¿no? Y Nico, tu
tu perspectiva desde esta instancia de resistencia, tanto desde el trabajo gráfico que tú desarrollas con Cuadro de Tiza, como con otras editoriales y tus proyectos individuales. ¿Cómo, Eh, cómo ahí juega la estética una labor importante entre el lector o la persona que observa tu trabajo? mm, sí, igual es raro porque está como en el límite, como en un filo de percepción, porque siento que el trabajo que desarrollo principalmente está expuesto en la portada, ¿no? Como que ahí es donde se visualiza la pega de alguna forma, y también paralelamente esa misma labor la he cumplido en haciendo portadas de discos para bandas o pósters que están en la calle. Entonces, siento que es como una capa que está como, que contiene un contenido o que visualiza un contenido, ¿cachai? Entonces, esa pega, de alguna forma también está al filo con la vitrina, ¿cachai? O con el mercado, o con la estética, o con que me gusta, me lo llevo, o me gusta, me interesa. Y yo lo que trato de hacer es de alguna forma honrar el contenido. Y esa manera de honrarlo tiene que ver con poder componer visualmente un discurso que es una evocación al contenido mismo. Y para mí igual esa es una oportunidad que me hace estudiar caleta, mucho, estudiar de una forma igual que es mezclando la poesía, la estética, la literatura, la historia, y por eso de alguna forma busco o persigo una manera de graficar que es la que igual ya se ha venido haciendo hace tiempo. Yo siento que igual no invento nada nuevo. Como me interesa, por ejemplo, cuando estaban hablando de las referencias de la plaquette, en ese sentido a mí me llamó mucho la atención el trabajo de la movida poética en Lima, la movida de Horacero o la movida eh, infrarrealista en México en los 70. También ellos acudieron al formato, en este caso a la publicación con corchete, y esa estética estaba determinada por el medio de producción, en este caso la fotocopia de ese tiempo. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención desde siempre, ¿no? Desde que la estética aparece, cómo las personas que la quieren desarrollar de alguna forma están supeditadas a la era productiva en la cual estamos emitiendo los mensajes y los contenidos. Hoy, en este tiempo, uno puede hacer lo que sea, básicamente. Uno puede apelar a jugar con las distintas estéticas que están. Estéticas dominantes, estéticas más subterráneas. Y a mí me ha interesado quedarme en el espacio de la estética que puede ser reproducida a bajo costo. ¿A bajo costo en qué? En una fotocopia o en una máquina de risografía o en serigrafía. Entonces, por eso persigo esa busco completamente estar haciendo gráfica que no sea impresa más de dos colores, por ejemplo, o en cuatricromía. De alguna forma, la estética que busco reproducir es una estética que sea económica de reproducir. Pensando en cualquier tipo de encargo, ¿no? Una editorial, yo igual termino haciendo la tapa a dos tintas. Igual es un poco, es como una cosa que me impongo, pero es que algo que igual a mí me hace más sentido, como más que pensar en gastar más y que por gastar más recursos quede mejor. Yo creo que con recursos más limitados o con abrazar cierta precariedad de la producción, los contenidos son, yo encuentro que, no sé, hay más de alguna forma, eh, no sé si la palabra verdad me acomoda, pero creo que es más genuino el mensaje, es más sencillo también. Yo creo mucho en las cosas sencillas, las cosas simples, como acercarse a lo que tú puedes contener, a lo que puedes apreciar. Y creo muchas veces también de que acá en el mercado editorial, el último, con el advenimiento de editoriales que ha ocurrido, se recurre a todo, ¿no? Como a gastar para impresionar, ¿se entiende, no? Como al ocupar todos los recursos gráficos en una tapa, y eso en particular. Igual es amplia la pregunta, por eso también es amplia mi respuesta, como que trato de tomar varias aristas porque me he visto envuelto en proyectos que tienen distintos recursos para ejecutar. Sabes que me parece muy interesante tu respuesta, porque la plaquette también podríamos posicionarla dentro del tipo de impresos más cercanos a la tradición anarquista, ¿no? Como a la tradición del taller, como tú Claro. dices, de papeles más baratos, de bajo costo y de amplia impresión,
obviando tanta espectacularidad, tanta exuberancia, pero teniendo un mensaje importante, ¿no? Eso también hace que la editorial, en este caso, pueda venderlos a bajo precio, que también es una apuesta de trabajo súper intensa, porque no es un trabajo remunerado, básicamente es un ejercicio cultural de resistencia. Entonces, yo mientras pensaba la idea de plaquette, ¿no? Con estas distintas definiciones, también está el acercamiento a la palabra francesa plaqueta, como la plaqueta que están en el torrente sanguíneo, ¿no? Y que van a sellar una herida, ¿no? Una llaga. Y me imaginaba entonces el trabajo que ustedes realizan con la plaqueta y con esta definición, como que liman una fisura cultural, ¿no? Como que sellan esta limitancia que es mediada por lo económico y trabajan desde de esta resistencia cultural. Y me gustaría saber, por ejemplo, el proyecto que ustedes tienen desde la traducción, en un momento donde las traducciones no eran comunes en Chile y los libros o las personas y los escritores o escritoras que eran traducidos estaban bajo un canon bastante definido. Entonces ustedes irrumpen en la industria cultural chilena, permitiendo la lectura y la compra de escritores que probablemente sean conocidos o sus libros sean muy caros. Entonces, este primer apronte con la traducción, que también tiene que ver con esa definición de plaquette, ¿no? Como llegar a aliviar algo. Entonces, me gustaría saber cómo han realizado el trabajo de la traducción. Me encantó. Estoy anotando, doña Gladys, porque me encantó la relación. Bueno, tenemos acá a Gladys González que no la estamos viendo, porque tiene problemas con su cámara, quiero avisar ese punto. Pero está bonita la relación con la plaqueta y con el asunto de la reparación, ¿no? Como pensar que hay ahí una herida en la comunidad de lectores y de lectoras, y que hay distintos sistemas de reparar esa fisura, ¿no? Sobre el tema de la traducción, claro, por un lado tenía que ver, o sea, como que ahí se constelan varias cosas. Uno era hacer aparecer traductores que no estaban dentro del canon, ya sea por edad o porque no son traductores como profesionalizados. Otro era conseguir autores que quizás no hubiesen sido traducidos o que sus traducciones no llegaran a Chile, o bien la tercera opción, que es lo que decís tú, son las traducciones demasiado caras, que si uno quiere comprar, no sé, la obra reunida de Anne Sexton o la obra reunida de Sylvia Plath, es como un palo en la cabeza, ¿no? Y encontrar maneras de hacer circular esas traducciones en un ambiente que no tiene acceso. Desde ese lugar tiene mucho que ver con la función original del chatbook o del folleto, ¿no? Como encontrar una manera de dar noticias del mundo hacia los pueblos. Está la figura del Chapman, que es este sujeto, una especie de vendedor ambulante, ¿no? Que va vendiendo cosas muy baratas en los pueblos, y dentro de estas cosas baratas que vende, tiene estos librillos o estos folletos, estos chapbooks, y la gente puede conseguir eso y no puede comprar un libro. Entonces creo que ese espíritu se mantiene también en la elección de los traductores en particular. Hay cosas a las que no nos podíamos anticipar, ¿no? Por ejemplo, la traducción de Anne Carson. Anne Carson en ese momento, que fue una traducción de la Soledad Marambio, que es una poeta chilena. Anne Carson existía La belleza del marido, y de pronto nos llega este texto y Soledad Marambio quería sacarlo en Cuadro de Tiza. Tenía una insistencia con que yo trabajaba en ese momento en otra editorial y yo le decía, oye, pero esto es muy largo, ¿podemos tirarlo a otra editorial? No, yo quiero un Cuadro de Tiza, yo quiero un Cuadro de Tiza. Entonces, frente a esa insistencia, rompimos todos los límites que nos puso el Nico Sagredo, porque el Nico nos había hecho una plantilla para que nosotros pudiéramos diagramar y yo pudiera replicarlo. Entonces me había puesto un tamaño de letra que lo obvié, un margen que lo obvié, o sea, tuve que romper todas las indicaciones estéticas y maravillosas del Nico para poder sacar ese texto, ¿no? Y claro, ahora Anne Carson es súper famosa y la plaqueta se vende por todos lados, pero era algo que no fue elegido de esa manera, ¿no? Y también hay otros textos de traducciones que son autores tradicionales, bien canónicos, como el caso de Novalis, Holderlin, Goethe, Benjamin, sobre todo desde el lado de la filosofía, donde nosotros queríamos rescatar también la relación entre filosofía y literatura, ¿no?
y ciertos textos que están medios aplastados en obras completas o que están aplastados por traducciones españolas, por traducciones más oficiales y encontrar traducciones alternativas. Ahí la labor de Víctor Ibarra, que es el encargado de la parte de filosofía, es tremenda, porque él es traductor del alemán, entonces se dedica a mirar, a comparar los textos con un nivel de detalle que es alucinante, y en ese sentido su trabajo es como muy vasto en relación a la línea como alemana que hay en Cuadro de Tiza, ¿no? También hay una línea francesa que la continúa otro editor que ya no está, y también se da una traducción así en detalle, y la traducción gringa que la vemos todos porque todos hablamos inglés, ¿no? Y en general todas las traducciones han sido vistas desde una cosa artesanal, como de la elección de la palabra, de un diálogo, de varias vueltas del texto, los textos también, ¿no? Los que no son traducciones también. Tienen una relación con la artesanía. Pienso en la figura del Nico haciendo un collage análogo y nosotros estamos haciendo algo muy parecido al momento de editar, como trabajando con los materiales, ¿no? Sí. Quiero hacerle una consulta a Nicolás. Y también dentro de todas estas definiciones hay una del Diccionario de Lectura y Términos Afines de la editorial Pirámide Madrid de 1985, que pertenece a la Asociación de la Lectura Internacional, y nuevamente haciendo como estos coqueteos, ¿no? Con las distintas definiciones entre plaquet, folleto, folletín, libelo. Define a folleto como escrito inflamatorio contra alguien y nos remite al sustantivo panfleto, publicación sencilla, no periódica y de carácter generalmente clandestino. Entonces, me gustaría poder realizar como una pregunta en torno al papel clandestino de este tipo de publicaciones, ¿no? Cuando tú hablabas de trabajar desde lo sencillo, con pocos materiales, que también nos puede remitir al mimeógrafo, ¿no? También. Que era muy común en los 80, en procesos de dictadura o donde no es posible encontrar los elementos necesarios para poder plantear una perspectiva política, un mensaje, como tú, también desde tu trabajo como docente, ¿no? Puedes hacernos como una suerte de panorama respecto a ese tema, desde tu mirada, ¿no? Desde tu propia subjetividad. Ya, a mí me pasa que tengo un cariño tremendo y súper grande por todas las manifestaciones impresas que corren en ese caudal. Siento que tuve la suerte de encontrarme con ese mundo en Valparaíso, yo soy de allá, y en mi periodo de los 13, 14, 15, bueno, hasta ahora en realidad, que gente que hacía sus propias publicaciones. Yo tenía 15 y conocía gente que estaba en esa haciendo publicaciones, cortándolas en la hoja carta de Word y componiendo en otra parte, después a otra parte llevándola a una fotocopiadora. Y yo sin computador en la casa, entonces era alucinante la posibilidad de, con tan pocos recursos, articular una publicación, ¿no? Y después me di cuenta que esa, claro, fue una de las tantas medidas de resistencia que tuvieron que tomar un montón de grupos que no podían figurar en la política de lo cotidiano, ¿no? Como que se puede entender como la idea de la política parlamentaria, que es como donde se dice que se juega la política. Yo creo que no, en realidad. Creo que se juega en un montón de lugares, y precisamente en esas clandestinidades donde no hay recursos y donde es urgente poner en circulación las ideas, ese modo tiene una correspondencia con la ética. Siento que ahí el cruce entre la ética y la estética es muy fluido, porque todo está en función de un contenido y su difusión. Y a mí me pasó que conocer a estas personas cuando yo tenía esa edad me voló la cabeza, porque fue como un poco quiebre de mundo. Y claro, ahí empecé a cachar que en la historia latinoamericana, en la izquierda, de alguna forma latinoamericana, no partidista, la expresión de la publicación o de autopublicación se dio un montón. O sea,
empezar a cachar que la historia de la imprenta está formada por el pensamiento socialista, la divulgación de la imprenta como herramienta de cambio social también. Como que todos esos detalles a mí todo el rato me susurran que hay que buscar una coherencia en la estética y una coherencia también en su producción, en su sentido, en el por qué en poner a circular ciertos contenidos también. Entonces yo en lo personal le debo mucho a esa corriente, muchísimo. La estética punk también, punk en regiones, fanzines de punk de región, yo me cultivé con eso, aprendí mucho de eso, tanto en su producción como en su lectura, en su difusión. O sea, estar en un colegio aprendiendo de la historia normada de Chile y por otro lado empezar a recurrir a estas lecturas de temas muy diversos, eh, temas decoloniales, temas de género, temas de educación, no sé, publicaciones con recetas de veganas, por ejemplo, fotocopiadas, ¿no? Entonces, mucho potencial creador, mucho potencial liberador al mismo tiempo, tanto en la creación como en el, entre comillas, consumo de esta obra impresa. Y con lo que contabas, me acordaba también de los proyectos anarquistas, en donde las imprentas eran parte del proceso educativo de los niños, de las pedagogías críticas. Y también había una larga tradición que se perdió luego de la dictadura de las revistas en los colegios, las revistas infantiles, donde los niños también podían crear, tener una imprenta y desarrollar otro tipo de trabajo, ¿no? Ya más manual, que es muy importante. Sí. Julieta, yo quiero preguntarte sobre la colección Ensayos de Escritores, que me parece sumamente interesante, porque usualmente uno está acostumbrado al discurso o la discursividad de un género, ¿no? Un poeta escribe poesía, un narrador se dedica también a su trabajo, pero creo que es muy importante lo que ustedes realizan, porque es más allá del trabajo ya editado, ¿no? De un autor. No es solo saber lo que piensa en esta colección de ensayos, sino también cuál es la forma en que su propia escritura se va permeando en su diario vivir, ¿no? Como una corriente continua. Entonces me gustaría que te refirieras a esa colección, cómo la fueron creando, cuáles fueron los principios en los que se van basando y cómo ha ido resultando como conjunto. Ya, yo amo esa colección. O sea, yo creo que había una sensación en Cuadro de Tiza de una cierta fisura entre pensamiento y poesía, como los filósofos piensan, los poetas escriben, que es una eterna discusión además, así como de Platón para adelante, ¿no? Y siempre tuvimos esa sensación de que la filosofía tenía un límite y que la poesía también tenía un límite y nos interesaba explorar esos lugares como de cruce, ¿no? La filosofía contemporánea es muy revisionista, por un lado, la filosofía más antigua es muy moderna para atrás, es muy de encontrar ciertos lugares estables de verdad, y la poesía, por supuesto, que es mucho más exploratoria, pero había un lugar, un entre, ¿no? Una especie de intervalo donde había un cruce en el que nosotros en realidad estábamos pensando desde siempre. Yo diría que desde que se armó Cuadro de Tiza, pero no encontrábamos una colección adecuada para que ese tipo de pensamiento, que fuera más autoral, quizás más duditativo incluso, estéticamente más arriesgado que un ensayo de filosofía, se hiciera lugar. Y el 2015, no, el 2016, fue un año después de que entrara Nico, se nos ocurrió esta colección de ensayos de escritores y pensamos en ciertos nombres como la Anne Carson, la Nadia, que es muy bonito además pensar en leer la plaquette de ensayo de escritores por un lado y por otro lado leer la plaquette de poesía y ver cómo se dan esos cruces en relación a las poéticas, ¿no? O sea, como qué piensa un autor sobre la poesía o el lenguaje y cómo lo pone en obra. Y también sacando un poco, porque como bien decía tú al principio, es una colección súper extraña dentro de la tradición editorial chilena, ¿no? Donde los poetas están por un lado y los filósofos están por otro. Entonces, la idea es también darle a los escritores un lugar de pensamiento y empezar a hacerle un espacio a las cabezas de escritores y a su relación con el lenguaje, que es una relación además cotidiana, es una relación
empírica, y a través de esa empiria salen ciertos conceptos, ¿no? Entonces, ahora la dificultad que nos pone esa colección en este momento, que a mí me parece que está súper firme, ¿no? Está Ann Carson, la Nadia, Prado, la Guadalupe Santa Cruz, Holder, Linguete, Rufle, Alicia Genovese, es una colección que a mí me parece como bien robusta, ¿no? Es cómo empezar a pensar esa colección ya algo más de margen, pensando en ensayistas jóvenes, ¿no? Creo que ese es como el desafío que nos pone esa colección, que poetas jóvenes, digo jóvenes entre comillas, ¿no? Como de mi generación o quizás de la tuya, Gladys, empiecen también a experimentar dentro del campo del ensayo, que es algo muy poco común en la tradición chilena, porque yo miro para Argentina y todas las poetas argentinas más reconocidas, todas escriben ensayo, o todas escribieron ensayo, la Alicia Genovese, la Diana Velesi, la Tamara Kamenstein, la Mirta Rosenberg, pero acá no pasa eso, ¿no? Entonces hay que encontrar una manera como de hacerles espacio desde la colección al pensamiento de los escritores, que quizás no tienen un espacio editorial, o quizás no tienen el tiempo o la capacidad torácica incluso para escribir un libro de ensayos de, no sé, 100 páginas, pero quizás 10, 12 podría ser, ¿no? Es algo que hemos hablado mucho con la Elvira Hernández, como que está muy interesada en esa colección y que siempre le ha interesado escribir algo para esa colección, pensando en qué ideas también políticas en relación a la lengua están en la práctica de los poetas y no están en los ensayos de ensayistas, académicos, sobre todo en la academia, que se ha comido harto el espacio del pensamiento en Chile, ¿no? Yo creo que es bastante importante ese ejercicio, ¿no? Del pensarnos también, no solamente del hacer un oficio o un ejercicio crítico, sino también de colectivizarlo. Y tengo una pregunta para Nicolás. Acá en la definición de plaquette que tienen en la página de Cuadro de Tiza, dice, una plaquette es un cuadernillo libro breve encuadernado con corchetes. Hemos propuesto para nuestro catálogo un máximo ideal de 32 páginas. Una plaquette puede contener una sección o selección de un libro que se piensa publicar más adelante o un texto breve que fue pensado como tal. Quiero preguntarte, ¿por qué esa cantidad, 32 páginas, es por una cuestión de imprenta o por una decisión de diseño? Y también con tus otros proyectos, si también tienes como una cantidad acotada de páginas para trabajar. Con respecto al caso puntual de Cuadro de Tiza, yo creo que, si mal no recuerdo, tiene que ver con un tema de formato, ¿no, Julieta? Que tenga 32 páginas. Sí, son 32 páginas en formato plaquette, ¿no? En formato Word son mucho menos, pero lo que pasa es que se abren mucho. La de Ann Carson tiene 44 y puta, hay que aplastarla con 25 libros para que se mantenga relativamente plana o si no tiende a abrirse. La idea es como tampoco desarmar el formato, pero la verdad que lo cumplimos casi nunca. Eso. Eso es lo que tengo que decir de mi parte. Bueno, por ejemplo, ya, vamos a irnos en la onda de imaginar formatos, ¿no? Por ejemplo, si uno empezara a revisar las máquinas de impresión que hay más baratas, un formato estándar sería el 50x70, que es como quien dice como la mitad del pliego. Si pensamos que el pliego mide 110 centímetros por 70 centímetros, por ejemplo. Bueno, resulta que el formato de 50x70 te caben alrededor de 10 hojas carta. Y esas 10 hojas carta, si tú la doblas por la mitad, generas alrededor de 40 páginas por ahí. Entonces, ese formato, ese número de páginas, que es un múltiplo de 4, porque es una hoja que se dobla por la mitad y genera 4 caras, es la que va marcando de alguna forma el ritmo de economía de una plaqueta. ¿Se entiende, no? Como, es súper abstracto lo que dije, estoy consciente de eso, pero tiene que ver con una respuesta productiva en el fondo. Tiene que ver cómo ocupar una máquina de impresión. Sacarle el jugo al papel, no perder recursos. Sí,
No, se entiende perfectamente. Yo creo que la gente que trabajamos con impresión, comprendemos claro, lo de las cuartillas y la necesidad también de reducir un poco los tamaños para la conveniencia también de las publicaciones. Claro. Tengo acá un libro que se llama Encuentro Chileno de Editoriales Independientes, que fue un encuentro que yo hice el año 2010. En este libro aparece también Julieta con un cuadro de tiza y en uno de los apartados que es producción, acá indican que tiene relación con lo que tú estabas diciendo. Dice, el proceso de producción del libro o de la plaqueta es bastante sencillo. En la mayoría de los casos la impresión es láser con una impresora común y corriente en una de las casas de las editoras. Las portadas las mandamos a hacer en offset. La simpleza, que a veces parece elegancia, es también un símbolo de precariedad. Quisimos desde el principio portadas claras y elegimos las cartulinas menos costosas que se ajustaban a nuestros parámetros estéticos. Nuestra intención nunca fue ostentar un objeto. Ya han pasado de esto 10 años y me gustaría saber cómo fue el cambio tanto desde el área del diseño que desarrolla Nicolás, desde la plástica, a el trabajo con el texto cuando pasa ya a una producción mixta o a imprenta, ¿no? Cuando ya deja de ser artesanal la producción, más no deja de ser artesanal el proceso de configuración, desarrollo e ideación del libro. Me gustaría partir como con esa primera, no me acordaba de ese texto, Gladys, como partir con ese origen y después darle paso al Nico, porque el Nico es el experto desde que Cuadro de Tiza funciona estéticamente bien, ¿no? Pero antes, en esa época, nosotros hacíamos efectivamente las plaquetas a mano, elegimos un papel que era un papel hilado. ¿Y por qué era hilado? La impresora no lo agarraba, ¿no? Quedaba como fotocopiado. Entonces, ante ese problema, lo comprábamos cortado y todo. Ante ese problema, te estoy hablando de la época en que hacíamos 50 ejemplares, ¿no? Ahora hacemos en general de 500 para arriba y hay algunas autoras que tienen más de 1000. Entonces, ante ese problema dijimos, bueno, hay que hacerlas en offset. Entonces hacíamos las tapas en offset por un lado, hacíamos los interiores por otro lado en la casa, los doblábamos, los corcheteábamos, los aplastábamos con lo que fuera, ¿no? A veces nos sentábamos encima, balones de gas, lo que fuera, y cuando estuvieran aplastadas varios días, las íbamos a guillotinar. Ese era como el proceso. Y duraba aproximadamente en total, desde que comprábamos el papel hasta que teníamos las cosas, un poquito más de una semana. Y era súper pesado, ¿no? En esa época éramos 3, yo vivía con mis papás, teníamos las cosas ahí, ¿no? En el living y producíamos de manera así como bien artesanal. Pero hubo un momento en el que todas esas decisiones que nosotras tomamos, que era para que fueran más baratas, en realidad ahí el unitario era más barato en relación a un tiraje pequeño, 50 ejemplares, 100 ejemplares, pero cuando nos empezó a ir bien y la gente empezó a fijarse, en la comunidad de lectores empezó a fijarse en Cuadro de Tiza, nos dimos cuenta que ya con 50 y 100 no bastaba, que teníamos que hacer 300 quizá, o 250. Y cotizando en imprenta, ese papel no lo iba a comprar la imprenta, ese papel venía cortado, los pliegos eran más caros. Entonces, todos esos conceptos que nosotros teníamos como baratos, en realidad eran carísimos si uno industrializaba el problema, ¿no? Entonces, ahí fue cuando conocimos a Nico. Y la decisión que tomamos, a esta altura ya estaba Víctor y ya estaba Nicolás Barca, dijimos, bueno, existen 2 opciones. La primera es emular el diseño anterior, que lo hacía yo, que no sé nada de diseño, ahora es un poco más, pero en esa época no sabía nada, y esa manera era pedirle a un artista visual que nos prestara una obra y pegarla en la tapa, eso era todo, ¿no? O bien cambiamos el diseño completamente para que ese cambio no se vea como un parche curita, ¿no? Sino que tuviera que ver con una noción estética del objeto. Y yo creo que recién ahí nosotros empezamos a pensar, o sea, el 2015, 5 años después de pura improvisación, empezamos a pensar el objeto, empezamos a pensar la estética, empezamos a pensar la cosa de las 2 tintas. El logo lo había hecho Luisa Rivera, que ahora es una ilustradora infantil, o sea, de cuentos infantiles muy importante, que vive en Londres. En ese momento ella estaba partiendo y nos hizo el logo a mano, lo escaneamos y listo. Yo cada vez que lo ponía en InDesign lo tendía a estirar, porque no tenía idea cómo se ponía una imagen en InDesign.
Entonces era todo un desastre. Y en ese momento yo creo que Nico, al que efectivamente nosotros le pedimos que nos hiciera un taller para que nos educara, porque éramos unos ignorantes en diseño, vio lo que nosotros podíamos dar, ¿no? O sea, yo soy muy buena haciendo interiores porque soy editora, pero haciendo tapas soy muy flaca. Entonces, como que Nico, bueno, ya, yo les hago el logo, que lo hizo y que es el logo que usamos hasta ahora y que está muy bueno, ¿no? Nos sirve mucho en muchas plataformas, nos sirve en bolsa, nos sirve en timbre seco, es muy laxo en ese sentido, pero también hizo un sistema de tapas al que, o sea, nosotros jamás hubiésemos podido llegar solos, ¿no? Y ahí nos sentamos como a conversar, qué quieren, qué yo puedo entregar. Para nosotros era importante que las tapas fueran también una especie de vitrina en el mundo pequeño en el que nosotros nos movilizamos, que es de lectores más de tú a tú, para la obra del Nico, ¿no? O sea, no el Nico solamente como alguien como atrapado en una tapa, sino que él como colachista. O sea, por eso nosotros le damos como dos o tres conceptos, que la tapa sea muy blanca, que tenga mucho aire, o que sea muy colapsada, o que sea en la media, que sea figurativa, que no sea figurativa. Le damos indicaciones que son visuales, ¿no? Y lo demás, él ve cómo se despliega, que tiene toda la libertad del mundo para desplegarse, y me parece que es lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí, totalmente. Yo recibí de alguna forma, bueno, lo que dice Julieta a mí me hace recordar todo el rato el taller que hicimos porque nos juntamos durante 4 lunes de un mes y eran unas jornadas al menos súper, desde mi perspectiva como tallerista en este caso, que yo nunca había hecho un taller a una editorial, primero que todo, súper enriquecedora porque conversábamos mucho, muchísimo, y en esa conversa 5 personas conversando del contexto editorial local, súper nutridas, po, y con ejemplos, con publicaciones de otros lugares, con referentes tanto de la editorial como míos también, cruzándonos. Y como dice Julieta, claro, yo vi un potencial como desde la intención de la editorial y los materiales que ya estaban experimentando y la necesidad de optimizar los recursos productivos para no subir los precios y aumentar masificación de la plaquette. Vi mucha potencia de continuar una estética de la editorial. Porque, como dice la Julieta, se pone atención en detalles más sensibles que otra cosa. Como esas bajadas que me manda Nico y Julieta, son precisiones visuales, pero como dice ella, para que yo en el fondo pueda interpretar y también después el contenido tiene lo suyo también. En ese momento desarrollamos en el taller unas guardas con tiza, jugando, como que una jornada la dimos para probar, desde el grupo humano, desarrollar los recursos gráficos de la editorial. Y esos recursos gráficos después han servido para hacer afiches, para hacer otras gráficas más. Yo las remixeo a veces también. Entonces, como que de alguna forma la editorial va generando sus propios recursos gráficos, su propia estética. Y eso es muy entretenido igual. Es muy bacán que no tengamos que depender de otro factor, ¿no? Para hacer. Y eso es muy bonito. Como no se está pensando en qué se está haciendo en otro lugar, sino que simplemente se está haciendo. Y eso es bacán igual. Y pensando en todos estos procesos gráficos, ¿no? Artísticos, literarios, desde la edición, la traducción, ¿cómo ustedes se vinculan con la difusión de los libros? ¿Cómo desarrollan este trabajo que a veces no es tan sencillo de que llegue la plaquette a los lectores, a las librerías? Y por otra parte también, ¿cómo hacen el trabajo crítico? ¿No? Ahí son dos preguntas un poco distintas y que no necesariamente una puede converger en la otra, ¿no? ¿Cómo se llega a que una plaquette tenga una instancia de exhibición en medios de comunicación, siendo que en Chile no son tantos, pero sí hay algunos que funcionan bastante bien, como Grado Cero, que ahora se convirtió en la palabra quebrada, hay ciertas revistas por internet. Justo hicimos otro live, o sea, estaba yo sola porque era de editoras mujeres que me preguntaron por el mismo tema de los medios, ¿no? Me parece que nosotros hemos tenido como una relación muy insignificante con los medios desde siempre, en términos de difusión.
salvo por el caso de Cristóbal Gaete, que nos pide siempre plaquet, y al que yo de hecho siempre tengo mucho cuidado de que si le regalo cosas, le digo, no es porque quiero que me lo metas en ninguna parte, ¿no? Sino que te lo estoy regalando porque quiero que tú lo leas. Y si a ti te parece que eventualmente, pero no quiero sentir esa obligación con la prensa, yo creo que un autor que está en Cuadro de Tiza tiene que entender que nuestra relación con los medios es crítica más que servicial, y en esa medida es bastante inexistente, ¿no? Yo pensaría que si las plaquettes han salido en alguna parte, ha sido en el ex Grado Cero y actual Palabra Quebrada, del Ciudadano, o en Hamster. Esos son como los dos lugares, como medio impreso y medio digital, donde las plaquetas han tenido una cierta visibilidad. Salvo por cosas muy específicas, no sé, como Pizarnik, que evidentemente tuvo más visibilidad, o La Lupe, incluso en un momento creo que salió la plaqueta de la Guadalupe Santa Cruz, no sé, porque tuve la revista Paula, la de Ann Carson ha salido en todas partes, ¿no? Como en varios medios, pero no ha sido porque nosotros hemos tenido una cosa de servilismo con los medios, no es que nosotros mandemos cosas o andemos persiguiendo a los periodistas. Yo entiendo que es un trabajo que hay que hacer desde las editoriales que tienen fines de lucro o que sus editores necesitan un piso económico que nosotros no. Entonces, como nosotros no lo necesitamos y generamos una economía de guerra que es funcional, en el fondo, porque funciona realmente, no tenemos esa necesidad. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que le ponemos mucho más ímpetu a otros espacios. O sea, todos los espacios de feria, nosotros estamos en las ferias desde que teníamos una plaqueta. O sea, desde el 2010 que nosotros estamos en feria, estamos en todas las ferias, mandamos a través de la cooperativa a las ferias internacionales, hemos ido a la FED varias veces. Es una relación, me acuerdo del Eric, el editor de Barba de Abejas, que trabaja con edición artesanal, haber tenido un encuentro con él en la Furia del Libro, no sé si el año pasado o antepasado, y el Eric decía, a mí me encanta conocer a cada uno de los sujetos que se llevan los libros que yo hago, ¿no? O sea, yo podría hacer un mapeo de todos los lectores que son lectores de Barba de Abeja. Y lo decía con una pasión, o sea, como que de verdad necesitaba una intimidad con esa comunidad de lectores, ¿no? Y creo que nosotros tenemos esa intimidad, sobre todo en el espacio de las ferias. Y también lo tenemos de alguna manera en librerías, porque aunque no conocemos a quienes compran las plaquettes, sí tenemos una relación de afecto y de elección mutua con las librerías y con los libreros, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de el Gaspar en Catalonia, o sea, del Gerardo en Catalonia, o el Gaspar en Altamira, que son como libreros que les interesa el catálogo de Cuadro de Tiza y que le hacen un espacio a Cuadro de Tiza, y nosotros les pasamos una caja de madera que mandamos a hacer específicamente para la librería, para que así las plaquettes tengan una vitrina, porque la plaquette se pierde porque no tiene lomo, no se puede poner en un estante, si se pone se pierde de manera inmediata, entonces hay que hacer un espacio adicional, ¿no? Y ese espacio lo hemos logrado con librerías que son espacios fijos, también con librerías de afuera, como la librería Mi Casa de la Nurit en Buenos Aires, que siempre nos está pidiendo cosas. Entonces, hay una relación de mucho afecto o una cosa afectiva con la comunidad de lectores que nosotros los tenemos como bastante identificados, y también con los libreros. Con la prensa, fuera de esos dos medios, yo te diría que la relación es inexistente y la verdad que nos interesa bien poco. O sea, no hay un interés o un deseo o una seducción mutua con la prensa, menos con la prensa oficial, que me parece que está además tan pervertida en relación al conocimiento que no es algo que nos llame en particular la atención. ¿Puedo decir algo? Sí. Voy a polemizar. Que con respecto a lo que plantea Julieta de los medios, a mí hartas veces me han consultado sobre el mismo rollo, ¿no? De por qué no difundir las cosas en los medios, como haciendo un poco, apelando a que si no está en los medios no está. Y creo que es súper importante todo el tiempo darle la vuelta a las expresiones culturales, porque de alguna forma esos medios, en este caso, también muchas veces ponen el ojo o la atención, y lo hacen de una forma bien caricaturesca, como no sé, pues, como las editoriales cartoneras, o las microeditoriales, o las editoriales que hacen estas cositas, y los reportajes son bien anecdóticos. O sea, a mí me ha pasado que, a excepción, en este caso, de Grado Cero, que todo el respeto y el saludo y el cariño tremendo a ese proyecto, que siento que le ha dado la difusión seria,
ya. La difusión seria que necesitan este tipo de expresión, no seria en lo denso, sino seria en lo profundo, y no en lo anecdótico. Y creo que muchas veces los medios han tenido un interés anecdótico en cualquier tipo de expresión cultural que no sea hegemónica. Entonces, yo recuerdo algunos reportajes de revista Paula como Las Plaquettes o El mundo de los fanzines, y es como ya un acercamiento, pero un acercamiento como a la caricatura. Y creo que es súper bueno mantener distancia de los medios, precisamente porque lo que uno hace no es una caricatura para insertarse en un mercado. Y creo que muchas veces desde los medios a los proyectos alternativos se les ve así como, esos chiquillos que quieren hacerla o que quieren estar. Y encuentro bacán que hay una postura en realidad o sea, los medios con quién difunden, o sea, también cuestionar la masividad, ¿cachai? Yo creo que los proyectos tienen su gente o su interés en personas que de verdad están interesadas y que no están interesadas por un bombardeo mediático, sino que están interesadas por una pulsión propia, genuina. Sí. Eso. Y aprovechando tu intervención, que coincido con eso, me gustaría también, desde tu faceta de diseñador, de artista gráfico, saber el por qué trabajas con determinadas editoriales, con determinadas estéticas. Que no solo trabajas con cuadros de tiza, sino también con alquimia, ginecosofía, la comunidad de historia mapuche. Entonces, ¿qué acerca a estos distintos proyectos editoriales? ¿Qué los une para que tú tengas interés también en trabajar con ellos? Tiene que ver también con que, a ver, espera un minutito, un segundo. Ya, ahora sí. Tiene que ver con que tengo la posibilidad de trabajar desde la casa. Y creo que ese punto para mí es súper importante, relevante, total, porque son espacios editoriales que también se han transformado para mí como en espacios de creación, de trabajo, donde tengo un amplio margen de discernimiento en función de mis búsquedas teóricas y estéticas también. No es que yo esté como de alguna forma haciendo lo que me dicen que haga, en particular con lo visual. Y también hay una cercanía con las personas, o sea, como en mi trabajo de diseñador yo genero cercanías con la gente, porque no es que alguien me dice el nombre del título del libro y yo al tiro tengo la... No, se genera una discusión, una conversa, y esas conversas se van perfilando y he tenido la oportunidad de establecer relaciones creativas, laborales, que han perdurado por más de 5 años. Y eso da pie para profundizar y profundizar, y yo constantemente estoy sintiendo como una vuelta hacia que lo que estoy haciendo me resulta novedoso. Y es cuático porque en realidad llevo haciéndolo más de 10 años, entonces siento que igual se va amoldando y va buscando otras aristas y las quiero mantener porque son espacios donde yo continuamente puedo seguir dándole la vuelta a lo estético en la cultura, que es algo que a mí en lo particular me interesa más allá de lo laboral. ¿Se entiende, no? Como... Sí, sí, entiendo. Sí. Gracias. Y quiero ir nuevamente a otras fuentes de información que hablan sobre la plaqueta en Latinoamérica. Hay un texto donde habla de México y la plaqueta. Entonces voy a leer un pequeño párrafo para luego hacer una pregunta respecto a filosofía, poesía, pensamiento y la universidad en Chile, ¿no? El rol de la universidad también. La tradición de las colecciones de plaquet es robusta en México, en particular con tiradas cortas entre 100 y 500 ejemplares, al margen casi siempre del circuito comercial con distribución gratuita, de mano en mano, en la que participa el propio autor. Así fue la colección La Rosa de los Vientos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en los años 80 del siglo pasado, editada por Bernardo Ruiz. Antes, a mediados de la década del 70 y principios de los 80, Raúl Renán publicó la colección La Máquina Eléctrica, plaquettes con tirajes de 500 ejemplares que los autores y editores distribuían personalmente. De esa época es también La Máquina de Escribir, colección de plaquettes editadas por Federico Campbell y Eduardo Hurtado, con tiradas de 1000 ejemplares de cada título y en la periferia del comercio, con precios más bien simbólicos. La Universidad Veracruzana
publicó entre los 80 y los 90 la colección Luna Llena, y en Toluca, en esas mismas décadas, Héctor Sumano animó la colección La Hoja Murmurante de la editorial La Tinta del Alcatraz, sin fines de lucro. Entonces, en México se puede ver esa relación entre universidad, pensamiento, también accesibilidad, ¿no?, de este pensamiento. Mi pregunta es respecto a la definición también que ustedes tienen en Cuadro de Tiza respecto a los intereses de trabajo, que dice obras y autores que trabajen desde la sospecha y tal vez desde un cierto grado de opacidad del lenguaje, donde se propicia un vínculo entre poesía y pensamiento. Y ahora ha estado muy en boga esta idea de la universidad como espacio nihilista, de la universidad donde los académicos están avasallados por los papers, donde no hay supuestamente un pensamiento crítico. Y si uno ve como hacia atrás, quizás la idea de universidad, edición, textos, lectores, puede ser mucho más fuerte, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo ves tú eso, teniendo en cuenta también tu experiencia como profesora universitaria y como tallerista también. Sí, leí ese texto hoy día en la mañana. La sensación que me da esa relación entre universidad, conocimiento y publicación, publicación a bajo costo o publicación gratuita, es una relación inimaginable en un país como Chile, que es así mercado durísimo y las universidades son espacios de clientes horrorosos, ¿no? Me da la sensación de que quien quiere levantar una colección así, de hecho me parece que está haciendo plaquettes, es el Galo Biblioto en la Universidad de Los Sachs, ¿no? Donde existe la posibilidad efectivamente de tener tienen un presupuesto muy reducido, pero intentar hacer una colección interesante en poesía. Nos ha pasado que algunas universidades nos han ofrecido hacer plaquettes universitarias, ¿no? Así como viene tal autor para tal congreso, para tal cátedra, ¿por qué no le sacáis una plaquette, ponía el logo de la universidad y nosotros te financiamos todo, te financiamos incluso tu trabajo, ¿no? Que es algo que nosotros nunca nos hemos financiado. Y siempre la respuesta ha sido no. Y ha sido no frente a la misma sensación de los medios. Pensaba en Literatura de Izquierda de Damián Tabarovsky, donde él critica duramente dos cosas en relación a la literatura y a la generación de pensamiento creativo, digamos, no necesariamente lógico o hiperorganizado o fosilizado directamente, que son justamente la academia y los medios, ¿no? Estos dos lugares que de alguna manera están acechando siempre el conocimiento y el espacio de la creatividad como especies de manchas que se van como expandiendo como unas plagas, ¿no? Y yo la verdad que tengo esa misma sensación y por lo mismo no hemos querido como vincularnos a una universidad a pesar de los ofrecimientos, lo hemos pensado, nos hemos dado un par de vueltas, que es más o menos lo mismo que nos ha pasado también en algunas instancias con la posibilidad de hacer una colección de narrativa. También ante el susto de la relación entre mercado y narrativa, hemos preferido no quedarnos ahí, ¿no? O no hacer una quinta colección que sea narrativa, porque estamos generando la cuarta, que se llama Angular, y que es una colección de textos raros. Hay cartas, hay fragmentos de cosas que no entran en ninguna colección hasta la fecha y que nos parecen como bien interesantes de publicar. Entonces, ante esa fascia de la academia, como bien decías tú, esta cuestión como hiperproductiva de hacer una cantidad de papers, de publicar una cantidad de cosas independiente de la calidad, hemos preferido mantenernos al margen de la academia en prácticamente todas sus vertientes. Y yo efectivamente hice clase en la universidad casi 10 años y ahora me dedico 100% a los talleres y mi experiencia como, entre comillas, docente, no sé ni siquiera si me puedo autodenominar así, ha sido que el espacio del pensamiento han sido los talleres y no la universidad en ningún caso. O sea, desde tener que evaluarlo, a tener un aula con 50 personas hablando de Borges, ¿no? Como de esas 55 que están oyendo, hay 15 que están afuera y el resto está mirando el celular. Entonces, esa relación entre docencia y universidad para mí fue una bonita experiencia, evidentemente, porque fue mi primera experiencia laboral y partí haciendo clases a los 24 años, además muy chica,
pero la experiencia de talleres, que es muy parecida a lo que hacemos en Cuadro de Tiza, una cosa muy dialogante, muy pequeña, muy micro, para mí ha sido fundamental, y es ahí donde yo he aprendido, ¿no? No solamente he aprendido a enseñarle a un otro algo, porque los talleres es una cosa impresionante en términos como a curiosidad, a atención y a intención del otro, sino que también yo como he tenido que volver a educarme para pensar en posibilidades distintas de enseñar, que no son las posibilidades de la universidad, que son mucho más rigurosas, donde uno puede especular poco además, como la universidad es un lugar súper poco especulativo. El taller es un espacio de mucha experimentación y es muy especulativo. Y esa especulación, que también está en la poesía, en la manera de hacer poesía, o en un cierto modo de hacer poesía, y que también está en Cuadro de Tiza, porque siempre hemos sido especulativos en torno al mercado o en torno al margen incluso, para mí es el lugar del conocimiento. Entonces, esos son los textos que a nosotros también nos interesan, textos que no estén afirmados en ciertos lugares de verdad o en ciertos patrones de poesía, o sea, hay un montón de cosas a las que nosotros le decimos que, a lo que nosotras, sí, voy a hablar en femenino, le decimos que no, ¿no? Que una cierta poesía política muy panfletera, por ejemplo, o a una cierta poesía demasiado temática, o una cierta poesía demasiado estetizada, pero que le sacáis la estética y no queda nada, ¿no? Como a esos lugares que están fosilizados y que tienen demasiados puntos de apoyo, son espacios que a nosotros nos parece que están muy poco vinculados con el pensamiento. Entonces, desde ese lugar de la especulación, en los talleres, en la editorial y en la relación con los textos, creo que es donde aparece la relación con el pensamiento. Sí. Y tomando esa cita de Julieta de volcar el pensamiento, de alguna forma ese es el trabajo que se genera con el collage, ¿no? Me gustaría saber como tu percepción, tu definición de collage o la definición de tu trabajo, cómo explicar tu proceso creativo, no solo con Cuadro de Tiza, sino en general en tu trabajo. Yo me considero un explorador de las posibilidades del collage como técnica gráfica, de expresión, porque no sé, a mí no me interesa la idea la idea canónica de artista de collage, por ejemplo. Como que me da lata, como que siento que me dedico tanto a otras cosas, a cocinar, a un montón de otras cosas como de lo cotidiano que igual necesitan harta atención para que sean una experiencia, yo encuentro significante, ¿no? Y el collage es una de esas, pero a mí me ha gustado poder tomarla como una forma de jugar, como una forma si a mí me gusta mucho la gráfica, la estética, creo que una manera muy bella de mantenerse activo es jugando en serio, como jugando con ganas y con tiempo. Y desde ese lugar me he propuesto todo el tiempo hacer montaje gráfico con recursos muy concretos y muy limitados, con cierto tipo de enciclopedias, con cierto tipo de material gráfico, con revistas que vengo coleccionando de hace caleta de tiempo, revistas que me tuve que traer de mi mudanza de Valpo a Santiago, y que al final, no sé, son los mismos recursos que vengo macerando y volviendo a reutilizarlos y a remezclarlos, como que no estoy muy urgido por buscar como una novedad estética dentro del collage, sino que el montaje igual suceda, ¿no? Como muchas veces a la hora de estar graficando para sea cual sea el proyecto, doy el espacio para que ocurra lo que yo no estoy esperando que ocurra necesariamente con el montaje. Muchas veces los resultados tienen que ver con procesos que son bien especulativos, como decía la Julieta, como me siento a trabajar, me dispongo, doy el espacio para que ocurra, y muchas veces la relación del montaje va sucediendo en la medida en que voy probando y probando distintas capas de gráfica, de mensaje, de textura. Siempre estoy recogiendo material gráfico de la calle, también tengo una caja llena de recortes y cosas que voy recolectando y que voy escaneando y voy montando con otras cosas, como jugando básicamente. Me doy esa posibilidad, como que antes igual yo me cuestionaba si mi modo era poco, era una manera poco ortodoxa de ser ejecutada. Y después fue como, ¿ortodoxa para quién? Si yo no tengo que darle explicaciones a nadie. No estoy esperando que un curador me venga a decir como, ¿me entiendes? Como, no me posiciono en el collage como una técnica canónica dentro del arte, ¿no?
aunque sea paradigmático, porque es lo que hago caleta de collage y me encanta, me gusta mucho, pero cuando se acerca como al régimen del collage, como que me da mucha lata. Me gusta más mantenerlo en un estado fresco y que ese estado fresco me proporcione los materiales para hacer diseño gráfico. Creo que eso es lo que he aprendido a hacer durante los últimos años, como a situarme en el collage como una manera de mezclar, de jugar, para dar los insumos a mi trabajo de diseñador gráfico editorial, que es lo que me mantiene de alguna forma generando mis ingresos para tener mi espacio, mi tiempo y así. Y me gustaría hacer un nexo con tu proyecto Gran Negro Ediciones, para que pudieras comentarlo también, aprovechando que estás aquí hablando de cuadros de tiza. Ya es chistoso igual Gran Negro porque como no necesita difusión, como que igual es raro hacerle como promoción, pero es un proyecto que mantenemos junto a dos colegas, Mario Felipe Rodríguez y Pablo del Cielo, y también es como nuestra casa en el árbol, es como nuestra casa club, como que es nuestro espacio para poder jugar, pensar ediciones, pensar en experimentos gráficos, pensar cómo tres seres pueden apoyar a uno cuando quiere ser editado, por ejemplo. Creo que eso es súper lindo como proyecto que lo cultivamos, como somos amigos, entonces amigos jugando a editarnos, creo que para mí ha sido una experiencia muy gratificante porque, claro, yo digo jugar y realzo esa idea, pero también nos gusta caleta concretar un montón. Onda, si nos proponemos un proyecto gráfico impreso, tratamos de hacerlo y como igual Julieta lo mencionó hace un rato, como que hay una temporalidad. Nosotros como cuando queremos publicarnos, nos demoramos al menos una semana en ir a buscar el papel, en ir a la imprenta, después ir a buscar los papeles, después llevarlo a donde lo van a corchetear, o cuando los corcheteamos nosotros, o cuando lo encuadernamos nosotros, esa también es una variante, y después a juntarlo, a aplastarlo, que esa yo creo que desmitificando es una de las partes más que ocupa más tiempo, mantener las plaquetas aplastadas o los fanzines aplastados, porque una lata que las cosas estén abiertas en las ferias. Igual es como que quisquilloso el comentario, pero a mí en lo personal me da una lata tremenda ver puras cosas así como en diagonales, como, ¡oh! Tiene que estar plano, aplastado. Y eso ocupa tiempo, y eso también hay que tomar la atención. Y Gran Negro ha sido eso, un espacio para poder jugar con una perspectiva sudamericana, haciendo realce también a la poética más experimental, a la gráfica más visceral también. Y eso con Gran Negro, un proyecto que lleva 12 años funcionando, lo partió Pablo, después me sumé yo, y después se sumó Jimmy, Mario Felipe, y creemos que va a ser un proyecto eterno, como que no tenemos un tema tan como de que hay que participar en ferias también, por suerte con Gran Negro no hemos podido desmarcar de hartas ferias, y no por darle color, sino porque a veces no tenemos los tiempos. Tenemos hijos algunos, yo vivo en Santiago, pero los otros compas viven en otros lugares, entonces es también un proyecto que si bien hay hartas fanzines guardados en mi casa, en la pieza, pero tiene una temporalidad muy lenta, es muy tranquilo, es muy piola, no está tan urgido por moverse, pero igual ese tiene su propio flujo, pero es un proyecto de gráfica experimental, básicamente. Gracias, Nicolás. Y Julieta, quiero hacer ya una de las últimas preguntas sobre la visión, el papel de la mujer, el feminismo y las disidencias sexuales, tomando en cuenta esta cercanía de la plaquette con los textos de entrega que se hacían antes a los periódicos, a las gacetas. Gabriela Mistral vivió de eso mucho tiempo, porque no era muy querida por los gobiernos en Chile, entonces tenía que ir de un lugar a otro, y relata también en sus cartas, ¿no? Que tenía que entregar muchos textos a distintos periódicos de Colombia, Puerto Rico, Ecuador, etcétera. Y teniendo en cuenta también, como lo que leía al inicio, ¿no? Que Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una de las precursoras de la novela hispanoamericana, y ella trabajaba con el formato de plaquette o folleto, junto a Juana Manso, Mercedes Marín, Rosario Rego, Julia López de Almeida, Clorinda Mato de Torner, que es muy importante, ¿no? Juana Manuela Gorriti, Mercedes Cabello de Carbonera, y estamos hablando del año 1840, 1890, ¿no? O sea, hay una instancia precursora dentro del ámbito editorial, del pensamiento, de la reflexión, y también la cooperatividad y la movilidad
si pensamos, por ejemplo, en el Ateneo, ¿no? Donde las mujeres ahí tenían una cabida y ella nombró a todas las mujeres que estaban en esa época en el campo de su conocimiento, ¿no? Que estaban escribiendo, que es un texto muy importante y yo creo que inaugural de un feminismo, de un protofeminismo latinoamericano. Entonces, ¿cómo ves tú desde esa perspectiva, ¿no? Desde esas anacronías hasta ahora en una línea temporal, el papel de la mujer, disidencias sexuales, feminismo en Chile y si lo quieres abarcar también a otros espacios? ¿Cuáles son los elementos que pueden, luego de mucho tiempo, entregar nuevas visiones, ¿no? Bueno, en el caso de Cuadro de Tiza en particular, creo que estamos muy enmarcados en esa lógica porque mis dos socios, Víctor Ibarra y Nicolás Labarca, que los tres somos editores, somos, claro, mujeres y homosexuales, ¿no? Y sin embargo, como también pensando en la figura de la caricatura que decía Nico, ¿no? Como el mercado absorbe todo, ¿no? Tiene como esa intensidad de absorberlo todo. Y justamente por eso nosotros nunca nos presentamos como mujeres y colas, ¿cachai? Como que nunca fue esa la intención. Y fue además algo súper espontáneo, porque en principio éramos tres mujeres y después terminamos siendo mujeres y colas, y fue así, ¿no? Como algo también como súper intuitivo en relación a cierto campo de lectura semejante. Entonces, claro, como de pronto caímos en ese espacio, ¿no? Sin anticiparnos, pero sí pensaríamos que los tres en términos como editoriales tenemos propuestas de lectura, discusiones de lectura, porque conversamos mucho de literatura los tres, muy disidentes en torno al canon, en torno a la academia y en torno a los medios de comunicaciones, ¿no? Entonces, nuestra relación política con los cuerpos, con la disidencia, etcétera, está muy depositada en ese lugar de resistencia que es Cuadro de Tiza. Pensaba en un momento, el otro día estaba escribiendo una columna que me pidieron y en un momento yo pensaba como en la diferencia entre el ingreso de mujeres y el ingreso de hombres, o bien el ingreso de disidencias y mujeres y el ingreso de hombres al campo cultural, cómo a veces uno está mirando en redes sociales o en medios de comunicación las enormes peleas entre escritores que no tienen nada que ver con literatura, y uno en el fondo, ¿qué es lo que hace? Abre su plaquet. O sea, ese espacio de lo pequeño tiene una potencialidad enorme que no se va a disputar el poder. Nosotros en Cuadro de Tiza no nos estamos disputando el poder con ninguna editorial nos teme, ninguna editorial siente que somos una amenaza a sus ventas o a su catálogo o a tenernos al lado en ferias, ¿no? Porque somos algo pequeño, somos algo marginal y esa marginalidad tiene la potencia de pensar en otro asunto, ¿no? Ya no pensar en disputar el poder, sino que tengo este espacio, que es pequeño, minúsculo y todo, donde nosotros también somos pequeños y minúsculos porque somos mujeres y homosexuales. ¿Cómo pensamos este asunto, no? Desde otro punto, o sea, desde el interés en la gráfica, desde el interés en lo estético, desde la exploración en los textos, desde proponer distintos autores o traductores, sacarle un rendimiento, pero no mercantil, sino creativo, a ese espacio que es marginal, sin estar todo el tiempo diciendo que no es marginal, porque en el fondo tampoco uno es tan marginal. O sea, también ese discurso de la marginalidad, así como a rajatabla, estereotipado, también es difícil, ¿no? También es un riesgo. Y ese discurso de la marginalidad rajatabla también se lo traga la academia, o sea, necesariamente, ¿no? O sea, la academia tiene su lista de escritores marginales versus su lista de escritores no marginales, ¿no? Entonces, mi sensación es que los casos que decís tú, ¿no? Que son de mujeres que han explorado en distintos formatos, pensaría que ahí no se inaugura nada. Nosotros en Cuadro de Tiza no queremos inaugurar nada. No se trata como de esa figura de la inauguración o de la bandera puesta en América, ¿no? O en una isla, sino que se trata de una cosa mucho más plástica y en esa medida ha tomado mucho más tiempo que editoriales que vinieron a inaugurar algo, ¿no? En Cuadro de Tiza, yo te diría que los primeros 5 años se trataron no solo de publicar buenos textos o de mostrar buenas traducciones y buenos autores, sino que se trató sobre todo de explicarle a la gente que se nos acercaba en feria
que las plaquettes no nos estábamos publicando solamente a nosotros mismos, que efectivamente los textos estaban editados, que había un trabajo como intelectual detrás, que no era como una cosa improvisada que pensamos en ese minuto, que los autores eran buenos. Eso fue un trabajo muy grande y sobre todo un trabajo en relación a la masculinidad, como a la crítica de hombres, a los académicos de hombres. Varios como desestimaron este proyecto como si estuviéramos como jugando, como lo que decía el Nico, como jugando con cositas, ¿no? Que es como la visión como de la prensa, como, ahí están como los chiquillos que están haciendo unos fanzines, los chiquillos que están haciendo unas plaquettes, qué bonito, ¿no? Como una cosa como turística, como si se fueran a dar una vuelta a tu casa para ver lo interesante que estáis haciendo, pero después vuelven a su privilegio. Entonces, en principio Cuadro de Tiza fue muy visto así, como un juguete nuevo, pero bastante poco interesante. Y la única manera que nosotros tuvimos de reafirmarnos, porque podríamos haber buscado la prensa o podríamos haber buscado la academia, o sea, ir desde el poder hacia abajo, ¿no? Fue seguir nomás, seguir, y eventualmente el lector interesado o el lector inteligente o la lectora inteligente iba a encontrar en Cuadro de Tiza una comunidad de lectores. Y me da la sensación de que finalmente eso es lo que encontró, ¿no? O sea, nosotros, o yo tengo la sensación que generamos una comunidad de lectores que estaba esperando un proyecto que pudiera unirlos, ¿no? Y que su costo fuera más bien de desafío de lectura que monetario, o sea, que no estuviéramos todos enlazados a través del dinero. A nosotros mismos, ¿no? Los integrantes de Cuadro de Tiza, todo lo que hemos crecido aprendiendo de edición, de traducción, de gestión de derechos, es un montón de cosas que yo no tenía idea de edición que aprendí en Cuadro de Tiza. Entonces, es una relación como de intensidades y energías que se van movilizando, pero lo último que estamos disputando es ese espacio de poder, ¿no? Si después sale una plaquette que se hipervente, bueno, es otro tema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero no es la intención del proyecto disputar un espacio. Ni siquiera como mujer, ni siquiera como feminista me interesa disputar un espacio, en lo masculino, digamos. Quiero retomar la idea de la que hablaba Nicolás anteriormente del montaje. El montaje como parte de la cadena del libro, del trabajo solidario, de las múltiples referencias que uno tiene de otros editoriales, de otros escritores, que tiene que ver con una colectividad, ¿no? Que no es solo un espacio imaginado, sino que es un espacio que debe pasar del discurso a los hechos, ¿no? Me gustaría saber cuáles son los proyectos gráficos o editoriales en Chile que a ustedes les parecen interesantes para poder recomendar. Tengo acá un personaje que me está acompañando todo el rato. Proyecto interesante. ¿Desde qué lugar, Gladys? ¿Desde el formato? ¿Desde ese tipo de apuesta? Claro, desde los que ustedes tienen como autores favoritos, editoriales favoritas, como desde su gusto. Pucha, no sé, no estoy tan en la onda en este momento como, no sé, me están apareciendo en la cabeza. Julieta, si tienes algo tú en mente. Yo pensaba, el otro día me preguntaban por editoriales lideradas por mujeres, ¿no? Que a mí me interesaron en particular, porque efectivamente cuando nosotros partimos, editoriales lideradas por mujeres, había muy pocas en Chile, por un lado, y por otro lado, la mayoría eran o de parejas, o de primos, o de, no sé, o de amigos, donde el hombre tenía mucha más visibilidad, que es algo que se ha ido modificando, y que yo siempre agradezco mucho a mis compañeros de editorial que siempre me han dado el espacio para que yo sea una especie como de vocera pública de la editorial en una conciencia de género como muy clara que tienen, ¿no? Porque saben que siendo hombres pueden pasar por encima y aplastarme, y sin embargo siempre se han restado de esa posibilidad, son muy conscientes en ese sentido ambos, y quizá porque no pertenecen al mundo heterosexual, ¿no? Y pensando en esa pregunta de editoriales lideradas por mujeres, a mí me interesa mucho, por ejemplo, desde el ámbito de la filosofía, Metales Pesados,
y Metales Pesados, que está muy cargada con una cosa masculina, en realidad Metales Pesados es un equipo de 4 personas, en la editorial, digo, no en la librería, y esas 4 personas son mujeres. Entonces ahí hay una relación interesante entre 4 mujeres que son muy dialogantes, que son muy experimentadas en relación a la lectura, a la traducción, y que están pensando en un catálogo que se dirija directamente al pensamiento como más organizado, que es algo bien poco común en Chile. También pienso en la colección de feminismo de Palinodia, donde está la Alejandra Castillo, que también es una colección bien bonita y bien interesante en términos de pensamiento feminista. También es lo que está haciendo la Macarena García Mundana, que está muy afincado también en el ensayo, y en el ensayo como un lugar autoral, no como una cosa académica repetitiva. Yo ahora estoy escribiendo mi primer ensayo de poesía y ese ensayo lo voy a sacar en Mundana, me parece que es un lugar que tiene mucho potencial. Y en términos de narrativa, pensaba en Laurel y la figura de la Andrea Palet, que ha sido una especie como de guía o de faro para muchas editoras mujeres que no teníamos un espacio cuando empezamos a ser editoras, ¿no? O sea, a mí la Andrea me agarró, me sentó y me dijo, bueno, te voy a conseguir trabajo, ¿qué necesitas? ¿Cuánto quieres que te paguen? O sea, tiene una cosa así como de protección a ciertos espacios, que o sea, yo soy súper pava para conseguir pega y ella ha sido muy cuidadosa para meterme en espacios donde yo me sienta cómoda, y me ha guiado de una manera súper generosa, como que a la Andrea yo le debo mucha parte como de mi, entre comillas, trayectoria, si se le puede llamar así. Y la otra persona que tenía anotada, porque esta pregunta me la hicieron la vez pasada que tuve un live, era Libros del Cardo, que la Gladys la editora, ¿no? Y que yo conozco el trabajo bien de cerca porque la ayudo con las diagramaciones, etcétera. Y ahí también se está armando un catálogo bien potente en torno a lo femenino, ¿no? O sea, es bonito pensar, o sea, si yo pienso en mis editoriales como favoritas, por decirlo así de alguna manera chilena, estoy diciendo, ¿no? Trato de pensar qué del ojo de la femenidad o de lo femenino le está entregando al mundo editorial esta configuración de ciertos sellos que están liderados por mujeres, no solamente en términos de catálogo, sino, por ejemplo, en el caso de Mundana, está la Connie, que es la diseñadora, también es mujer, o sea, hay también una relación con la estética femenina, que es un lugar que ha tenido tan poco espacio en Chile, y que me parece que ya estaba bueno que empezaran a emerger estos espacios, ¿no? Estos lugares. Entonces, ante la pregunta, yo diría que la mayoría son editoriales donde hay mujeres y donde yo siento una especie de filiación, de pensamiento y también de configuración de catálogo. Sí, yo en este caso quiero mencionar a un grupo de editoriales o proyectos que publican, que tienen que ver más con el ámbito desde la gráfica, pero también que dan un montón de cabida a la poesía en la gráfica, desde la estética. Ediciones Granizo, creo que es un proyecto súper, súper poderoso, que, que lo comanda la colega Camila Joanet, eh, y ha editado en múltiples formatos. Creo que eso también es súper interesante de cómo cuando uno aborda la plaquette, también la plaquette es hermana de una disidencia a nivel de formato. Como creo que eso es súper interesante como el ejercicio de la seriedad de los formatos. Creo que también hay algo que tenemos muy colonizado en nuestro cerebro pseudo-intelectual latinoamericano, que es como, si no es libro, no es serio. Y es como, yo creo que si es impreso ya es válido. Y creo que eso es súper bonito a considerar, sobre todo en este contexto donde hay que decir, es urgente decir. Y si los formatos pueden ayudar a que ese decir llegue a otra gente y explore otras posibilidades, creo que abre caminos para refrescar también el pensamiento crítico. Y creo que Ediciones Granizo hace una pega muy bella de darle una sustancia estética a la poesía. Su trabajo de ediciones de poemarios con Gabriela Mistral, por ejemplo, o Fernando Pessoa, es muy interesante, súper recomendado. Eh, eso. Ediciones Granizo, a full. Súper. Y quiero hacerle 2 preguntas más para ya finalizar esta sesión que ha estado muy entretenida. Hay mucha gente escuchando y observando. La primera es el tema de la distribución, cómo distribuye Cuadro de Tiza, que también tiene un proyecto hermano que es Bisturí 10, también el trabajo de Nicolás, cómo se distribuye, que ya habló un poco de
de Gran Negro Ediciones, que tienen otra perspectiva también de la distribución. Y junto con la distribución, la última pregunta es, ¿cómo se problematiza el trabajo editorial y gráfico después de octubre de 2019? Otro live. Sí, oye, Gladys, ¿qué onda las preguntas? Voy a responderlo en la distribución porque es realmente breve, ¿no? Nosotros en todos los espacios en los que podemos somos súper artesas y muy hippies y distribuimos a mano, lo es sobre todo el Nico, que es bien aperrado con andar cargado y andar distribuyendo. Las cajas las tenemos entre mi casa y las del Nico, porque Víctor vive en Frankfurt, así que no puede almacenar cosas. Y en este momento, por pandemia, y quizá, quién sabe cuánto tiempo más, nos distribuye Pirita. Ella está, la Emiliana Pereira, que también es una poeta chilena, ella está distribuyendo las plaquettes en su auto, también de manera como súper así informal. Tiene un stock bien grande y es súper aperrada, entonces ha logrado incluso vender y difundir mucho más de lo que nosotros podíamos difundir en librería. Entonces, ha sido un descubrimiento para nosotros, que se puedan distribuir tan bien las plaquettes de mano en mano y que incluso tengan más difusión que en librería. En librería estamos en la Ulises, en Catalonia de las Urbinas, en Altamira, en Ulises de las Tarrias y en la librería del GAM, esas cuatro en particular, y también en librería Mi Casa de la Nurit en Buenos Aires, donde mandamos cuando podemos, o bien nosotros cuando vamos a Buenos Aires dejamos ahí. También hay venta por la página web, que es bien flojo, la verdad, porque nosotros no somos como tan buenos para eso, entonces la Mili se ha encargado de distribuir por Pirita y ha sido una buena cosa. La Mili es mi socia en Bisturí 10, entonces, como bien tú decías, son editoriales y proyectos hermanos que están siempre como vinculados afectivamente y también en relación a la configuración de catálogos, ¿no? Eso en relación a la distribución, como que no es mucho más que eso, bueno, y todas las ferias que ya sabemos que está repleto, hay muchas ferias donde va la Mili sola por su distribuidora y tiene la caja de las plaquettes, etcétera, pero la mayoría estamos nosotros, sobre todo con Nico, en las ferias nacionales y en un par internacionales. Eso sobre la distribución. Con Nico Barca, hay que precisar. Con Nico Barca. Que nos está mirando la Nico. Aguante, Nico. No está el Nico acá. Igual, tú me preguntabas acerca de cómo estaba la movida gráfica desde octubre hasta ahora, ¿no, Gladys? Sí. Hacía ese hincapié. Yo creo que está todo pasando, como que eso es algo muy bello que un montón de colectivos e individualidades empezó a ocupar la gráfica como otro medio más de información y de contrainformación y creo que eso ha sido espectacular porque también ha funcionado fuera de una lógica mercantil. Y también también se ha mercantilizado un montón, o sea, uno iba a Plaza Dignidad y te encontráis con un stock así, pero de todo, así, de todo, póster de todo, ya del matapacos, todo. Y está bien igual, pues como uno tampoco puede pretender que no ocurran cosas. Creo que eso es súper bueno también, como darse cuenta que en el fondo la gráfica como expresión es súper generosa y por lo mismo están sucediendo las leyes que están sucediendo, son leyes represivas como las están sacando, la ley sticker, por ejemplo, que es una estupidez total, o sea, un sinsentido más allá de la represión de una expresión cultural. Y eso es complejo igual, porque después de la movida de la revuelta de octubre, la ciudad pasó a ser como un gran lienzo, una gran pizarra, y a mí me parece súper bien, así tiene que ser. Y creo que ahora está todo pasando, está en el sentido de la estética, ¿no? Como que volvió a ocurrir una estética disidente, una estética contra el poder, y eso se puede estar visualizando hoy en día en cómo también todos los grupos de apoyo, ollas comunes, radios comunitarias, boletines contrainformativos, están teniendo una estética, están pudiendo llegar a otros públicos, entre comillas, también. Así que eso te puedo comentar. Súper. Y tal como ustedes han dicho durante toda esta conversación, también lo llevan a la práctica, ¿no? El discurso político. Y bueno,
Las personas pueden visitar sus páginas web, cuadrodetiza.cl y grannegro.org, .org. gracias, donde también hay libros y material para descargas gratuitas, ¿no? Ujú. Es bien importante porque gente puede acceder a ello y es un movimiento muy generoso y que tiene que relación con el trabajo que han, del trabajo del que han hablado, perdón. Y ya para cerrar, quiero ir a otra definición de plaquet, ya esta es la última, que tiene que ver con la definición literal de placa, ¿no? Del francés, que es dejar una huella en un soporte material. Y esa huella a mí me parece que es como parte del trabajo de cuadro de tiza, ¿no? Desde la gráfica, el pensamiento y la literatura también cuando hablan de la opacidad del lenguaje, que permite a los lectores, a las lectoras, acercarse a un bajo costo, como ya lo indicaron, con una estética cuidada, a obras que permiten experimentar desde de la política, la sospecha, la tensión del pensamiento. Entonces me gustaría, ya para cerrar, si pudieran dar un merodeo a esa definición de placa, ¿no? De literatura como placa, de gráfica como plata, como de placa, perdón, como dejar una huella en algo, ¿no? Y esta huella, ¿cuál es la que quisieran ustedes mantener o dejar con su labor? Julieta, estás sin audio. Ya, en relación, gracias Nico, en relación a tus definiciones de plaquet, yo estaba pensando, porque yo también estuve hoy día así como pensando en tus preguntas, ¿no? Y viendo como, pensando en una panorámica más histórica en relación al formato. También hay un tipo de definición para chatbook, que es la versión de plaquet gringa, ¿no? Que en el siglo XIX es definido por la gente especialista en libros y en formatos como una variedad del efémera, es decir, de lo efímero, desde el término griego que fue utilizado para referirse a los materiales impresos que son desechables, ¿no? Y yo no le tengo miedo a esa cosa de lo desechable en el sentido de que es algo, es un objeto frágil. Yo misma tengo varias plaquetas hiper falladas, lo que decía el Nico, de que se tuvieran que mantener delgaditas y planas. Cuando uno está en una feria 3, 4 días, todas mueren, ¿no? Por el sol, por el viento, no existe ninguna manera de mantenerlas, nosotros le poníamos piedras encima, etcétera. Entonces, encuentro por un lado bonita la definición de la plaqueta como una placa y como algo que por presión se imprime o deja una huella, pero por otro lado, pensaba en el tema de la reparación, de lo que decías tú de la plaqueta, y en el sistema sanguíneo, y por otro lado también pienso en el tema de lo efímero y de lo desechable, que es algo a lo que yo no le tengo mucho susto y creo que como editorial tampoco le tenemos mucho susto. Entonces, ahí se me constelan varias cosas en relación a la importancia de una huella, que efectivamente uno quiere de alguna manera dejar una huella, más que en una biblioteca, en un tipo de cabeza, porque la plaqueta deja muy poca huella en la biblioteca de uno, ¿no? Pienso incluso en mi propia biblioteca, donde las plaquetas, yo ni siquiera tengo las plaquetas de toda la editorial de Cuadro de Tiza. Algunas las tengo, otras están como no en tan buen estado, otras las tengo en las cajas, y no le tengo susto a esa plasticidad frente a la autoridad del libro, ¿no? Entonces, en esa medida pensaría que la huella, quizás más que física, o el peso y el grosor que define a un libro y que lo vuelve, entre comillas, importante por el volumen que ocupa en una biblioteca o en un estante, creo que la plaqueta es un gesto, o sea, como que esa es su manera de plasmarse, ¿no? Ser un gesto dentro de este mundo hiperorganizado en torno a cosas importantes, en torno a cambios materiales, en torno a challas en los medios, en torno a lugares fosilizados en la academia, es un gesto de lo mínimo, en el fondo, como que pensaría que esa es la huella que uno quiere dejar, que es casi una antihuella, ¿no? Pensaría que incluso en esta relación como de huellar algo, también hay algo como masculino que a mí me aterra, ¿no? Entonces trataría de pensarlo como un gesto, como una especie de brisa,
que aparece y que después puede ser totalmente extinguida porque la materialidad es muy frágil. Eso, no sé cómo lo ve Nico. Sí, concuerdo con lo último que planteaste, con esa sutileza, ¿no? Como creo que el formato igual apela a que lo puedes transportar, a que te puedes relacionar con él de otra forma. Creo que eso es súper importante, igual no olvidar que son objetos que están en la experiencia táctil. Uno los ve, uno los puede apreciar, acariciar. Y también hay un gesto también en ese sentido como de acercarse sensiblemente a la poesía, ¿no? Ver lo sensible como una fortaleza, no lo digo como la caricatura de lo sensible, volvemos a lo mismo, ¿no? Sino como esa fortaleza que está en posicionarse poéticamente. Eso. Sí. Bueno, yo quiero agradecerles el tiempo que se han dado para poder hablar de estas instancias, de los trabajos de cada uno, y que de alguna manera es otra forma de hablar de los proyectos editoriales, ¿no? También mezclarlos con la reflexión, con la política. Y quiero dejarles invitados para el próximo sábado, el sábado 4 de julio, vamos a seguir con estas capacitaciones para la industria editorial con enfoque de género. También a las 6 de la tarde vamos a estar con Fanzinoteca Espigadoras y Fanzine Hambre. Entonces quiero agradecerles mucho su presencia, también las personas que están escuchando y observando. Y quisiera saber si tienen alguna recomendación de sus propios proyectos editoriales, alguna plaqueta, poesía, ensayo o algún material de gráfica para finalizar y redondear con eso. Podría recomendar la lectura de las últimas publicaciones que hemos liberado en Gran Negro, que una es Empleo Mínimo, que es una reedición de Roberto Contreras, que no lo mencioné hace un momento, pero con Roberto participé en Lanzallamas hace ya un buen tiempo, y también ahí tuvimos unas incursiones en el formato plaquette. Creo que ahí para mí, en lo personal, fue uno de los primeros acercamientos a la poesía impresa de manera urgente, ¿no? Esa vez se imprimió Chaqueta Marías de Andrés Advanter, Polaroid también, un mapa para perderse en esta ciudad o en la ciudad de Víctor López, y Empleo Mínimo. Y después Empleo Mínimo tuvo una reedición que no concretamos y que pudimos liberarla hace unas semanas o un mes, y está ahí en el Instagram de Gran Negro, están las indicaciones para descargar, al igual que la publicación Diseño e Ideología, que es una traducción a la entrevista hecha al estudio de diseño holandés, Experimental Jet Set, y ahí se aborda de manera crítica la hegemonía visual y cómo hay puntos de fuga, ¿no? Y desde dónde uno puede criticar el oficio al momento de practicarlo también. Me refiero a la gráfica. Es súper específico de la gráfica, es súper una ñoñería en realidad esa entrevista, pero creo que es súper pertinente mencionarla porque abre perspectivas también, y creo que es súper bueno también que los editores y la editora puedan entender la estética más allá de la solución simple de una tapa. Creo que eso es súper bueno, y por eso también me da gusto poder seguir colaborando con Cuadro de Tiza, porque está esa conciencia de que no es simplemente ponerle un mono a la tapa. Y creo que eso es súper gratificante. Eso puedo decir por este lado. Pensaba también en PDFs que ya hemos liberado, ¿no? En el Instagram de Cuadro de Tiza y en el Instagram de la distribuidora Pirita pueden comprar algo, pero pensaba en algo a lo que tuvieran todos acceso, y también apelando un poco a lo que decía la Gladys, de una especie como de un espacio de lectura que corra paralelo y que no sea el mismo del canon. Pensaba, por ejemplo, en la plaqueta de la Guadalupe Santa Cruz, Reserva de Lugar, que está en la página web, que es el último texto que ella leyó en un espacio público antes de morir. Pensaba también en la plaqueta de Nadia Prado, que es de la generación entre los 80 y los 90, también quedó como una especie de ambigüedad. De ella está Leri Velar, que es de ensayo, y también está Jota, que es de poesía.
y también en la Amanda Berenguer, que es una poeta uruguaya que se está, yo diría, rescatando hace mucho rato y sin embargo no ha sido tan conocida en la poesía uruguaya. Se quedó como atrapada en una editorial estatal en Uruguay, entonces fuera de Uruguay se conoce poco. Entonces también sería súper bueno como que la gente revisitara la figura de Amanda Berenguer, que es súper interesante dentro de la poesía latinoamericana escrita por mujeres. Eso. Muchas gracias nuevamente, Nicolás, Julieta, y los dejamos invitados para el próximo sábado. Y bueno, la idea de estas charlas con enfoque de género es armar una cartografía abierta, ¿no? En un momento en que se necesita, tanto a nivel nacional como global, de pensamiento, reflexiones y libertad de expresión. Así que dejamos todos invitados también a ir a las páginas web de escritos editoriales y les agradezco nuevamente la conversación de hoy. Un abrazo. Muchas gracias, Gladys. Muy bien, Julieta, Gladys. Nico, que estén bien, cuídense. Venimos para allá. Abrazos.